Buen día para todos. Hoy vamos a trabajar proporcionalidad. Entonces, lo primero que hay que saber en la proporcionalidad es qué es una proporción. Entonces, una proporción es una igualdad entre dos razones. El tema de razones ya fue explicado en un video anterior, el cual les dejo el link en la descripción de este. Entonces, vamos a trabajar con proporciones geométricas, que es la igualdad de dos razones geométricas. Entonces, existen dos tipos de proporciones, la proporción directa y la proporción inversa. Entonces, la primera, proporcionalidad directa. Una proporción es directa cuando al aumentar una de las variables, la otra aumenta en la misma proporción, o al contrario, cuando al disminuir una de las variables, la otra disminuye en la misma proporción. Es decir, que para identificar una proporcionalidad directa, a medida que aumenta una de ellas, debe de aumentar, o a la medida que una de ellas disminuye, la otra debe disminuir al mismo tiempo. Si no sucede esto, no es una proporcionalidad directa. Un ejemplo es, en una tienda de helados hay una promoción donde 5 helados valen 2.000 pesos, 10 helados 4.000 y 15 helados valen 6.000. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale un helado? Entonces, siempre que se enfrenten a una situación problema, lo primero que hay que hacer es encontrar las variables que están ahí trabajando. En este caso es X, la cantidad de helados, y Y, el valor a pagar. Entonces, lo siguiente es tabular la información. Entonces, tengo la cantidad de helados y tengo el valor. Entonces, 5 helados valen 2.000, 10 helados 4.000 y 15 helados valen 6.000. Si yo quisiera encontrar la razón entre esta proporción, lo que hago es 5 dividido 2.000 y ahí me da la razón de proporción. Ahora, si como yo solo deseo conocer cuánto vale un helado, entonces yo debo de saber qué tipo de proporción voy a utilizar. Entonces, vamos a ver si esta es una proporción directa. Entonces, a medida que aumentan la cantidad de helados, ¿qué pasa con el valor a pagar? Entonces, 5 equivalen a 2.000, 10 equivalen a 4.000 y 15 equivalen a 6.000. Es decir, que aquí hay un aumento de 2.000 pesos, acá otro aumento de 2.000 pesos, acá un aumento de 5 y acá un aumento de 5. Es decir, que al aumentar la variable aquí, cantidad de helados, aumenta el precio a pagar. Entonces, como al aumentar una, la otra aumenta, se puede decir que hay una proporcionalidad directa entre las dos variables. Como la pregunta es, ¿cuánto vale un helado? Entonces yo lo que debo de hacer es escoger una de las proporciones aquí dadas. Entonces voy a escoger la primera proporción. 5 es a 2.000 y digo 1 es a X. Un helado, ¿cuánto vale? Entonces acá tengo la cantidad de helados sobre el valor a pagar. Entonces, un helado, ¿cuánto vale? Entonces, yo lo que debo de hacer es lo siguiente. Como es una proporcionalidad directa, yo lo voy a multiplicar en X. Voy a hacer el despeje en X. Entonces, sería 5 por X es igual a 2.000 por 1. De esta manera, 5 por X es igual a 1 por 2.000. Por lo general yo recomiendo que usen paréntesis siempre para así tener claro que se está multiplicando. Entonces, 5 por X me va a dar 5X y 1 por 2.000, 2.000. Ahora, este 5 que está multiplicando acá, al pasar al otro lado de la igualdad, pasa a dividir. Entonces, lo siguiente es simplificar, o en este caso, de manera directa, dividir. 2.000 entre 5 son 400. Es decir, que un helado en esta tienda equivale a 400 pesos. Veamos cómo sería la gráfica. Entonces, lo primero que hay que hacer es llevar la información a la tabla.
a una tabla de datos, donde acá tengo la variable cantidad de helados, que sería mi X, y acá tengo el valor a pagar, que sería mi Y. Entonces, si yo no compro helados, obviamente yo no voy a pagar nada en la tienda. Un helado equivale a 400 pesos, que fue lo que calculamos anteriormente. Y estos valores fueron los que nos dio la situación problema. Entonces, 0,0 de 0,0. Ahora, 1 en X, 400 en Y. 5 en X, 2000 en Y. 10 en X, 4000 en Y. Miren que yo no hago las líneas, simplemente ustedes ya se basan y dicen 10 y acá 4000. La otra, 15 valen 6000, entonces 15 en X, 6000 en Y. Y donde se juntan ellas dos, coloco el punto. Luego, ¿qué hice? Tracé una línea que una a todos los puntos. ¿Y qué pueden observar de esta gráfica? Que al aumentar la cantidad de helados, aumenta el valor a pagar. De esta manera, gráficamente también se puede identificar si hay o no hay proporcionalidad directa. Si está positiva, es decir, si ella es creciente, si esta línea o tendencia que une los puntos es creciente, yo puedo decir que hay una proporcionalidad directa. Entonces, para que tengan muy claro que la proporcionalidad directa se puede hallar tanto de manera aritmética como de manera geométrica. Ahora, pasemos a un ejemplo número 2. En un hotel de San Andrés dieron un mapa a María, de la isla donde se especifica que 5 centímetros del mapa representan a 400 metros de la realidad. María desea ir a un centro comercial que se encuentra a 9 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra el centro comercial? Entonces, lo primero es entender la situación problema. Aquí están hablando que María se encuentra en un hotel en San Andrés y ahí le entregan un mapa de la isla, donde cada 5 centímetros del mapa representan a 400 metros en la vida real, afuera, dentro de la isla, equivalen a 400 metros de la isla. María desea ir a un centro comercial, es decir, que ella desea desplazarse del hotel hasta el centro comercial, donde en el mapa el hotel se encuentra a 9 centímetros desde donde está. Entonces ella quiere saber cuál es la distancia que ella se encuentra realmente desde el hotel al centro comercial. Entonces, ya entendido la situación problema, entonces sacamos y decimos quién es X y quién es Y. Entonces, X son los valores en centímetros del mapa y Y los valores reales en metros de la isla. Ahora, entonces igualo a los valores que me están dando. Entonces yo digo 5 centímetros del mapa es a 400 metros realmente. 9 centímetros en el mapa, ¿cuántos metros equivalen? Entonces, ¿qué debo de analizar primero antes de resolver? ¿Es una proporcionalidad directa o no es una proporcionalidad directa? Entonces, si yo tengo 5 centímetros en el mapa y luego paso a que tengo 9 centímetros en el mapa, lo normal es que si yo tengo 5 centímetros que equivalen a 400 metros en la vida real, 9 centímetros deben equivaler a más de 400 metros. Es decir, que al aumentar el X, el Y también debe de aumentar. Las dos variables aumentan a la misma vez en la misma proporción.
Entonces, como son una proporcionalidad directa, la resuelvo multiplicando en x. 5 por x es 9 por 400. Entonces, 5 es a 400 como 9 es a x. Nuevamente, 5 es a 400 como 9 es a x. Multiplico 5 por x igual 9 por 400. Entonces 5 por x, 5x y 9 por 4, 3600. Ahora, este 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Lo siguiente es simplificar o de manera directa dividir. 3600 entre 5 equivalen a 720. Entonces, yo puedo decir que los 9... la pregunta era, ¿qué distancia se encuentra del centro comercial? Entonces, a 720 metros se encuentra el centro comercial del hotel. Lo que quiere decir es que los 9 centímetros que se encuentran ahí en el hotel son equivalentes a decir 720 metros. Ahora existe la proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una de las variables, la otra disminuye en la misma proporción. Es decir, que si una de las variables es el doble, la otra debe de disminuir en la mitad, porque ellas deben de disminuir en la misma proporción. Veamos el primer ejemplo. En una empresa de construcción, 3 obreros se demoran en construir una habitación 10 días. ¿Cuánto tardarán 6 obreros en realizar lo mismo? Entonces, lo primero que deben de pensar ¿es una proporcionalidad inversa o es una proporcionalidad directa? Recordemos que la directa era que si al aumentar el número de obreros, aumenta el número de días. Pues, llevándolo a la vida real, si hay más obreros, obviamente se van a disminuir el número de días. Entonces, como al aumentar el número de obreros, va a disminuir el número de días, porque el trabajo va a ser más rápido, porque se van a ayudar mutuamente. Entonces, existe una proporcionalidad inversa. Entonces, primero, definimos las variables. X van a ser los obreros y Y van a ser los días. Entonces, tengo 3 obreros, se demoran 10 días. 6 obreros, ¿cuánto se demoran? Entonces, es una proporcionalidad inversa porque a mayor número de obreros, menos días para trabajar. Entonces, la proporcionalidad inversa se resuelve de la siguiente manera. Multiplico 3 por 10 y 6 por x. Es decir, 3 por 10 y 6 por x. La proporcionalidad inversa no se calcula igual a la directa. La directa la hacíamos en x, ahora la inversa la vamos a hacer multiplicando de esta manera. 3 por 10 y 6 por x. Es decir, numerador con denominador, numerador con denominador. Entonces 3 por 10, 30, es igual a 6x. Ahora este 6 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir con el 30. Entonces queda 30 dividido 6 y 30 dividido 6 da 5. Entonces para 6 obreros, se demorarían 5 días. Si observan, esta es una proporcionalidad que si yo duplico el número de obreros, el número de días se va a disminuir en la mitad. Es decir, que tienen la misma proporción. Si yo tengo el doble de obreros, yo voy a trabajar menos días. Ahora vamos a ver cómo sería la gráfica. Entonces lo primero que hay que hacer es llevar la información a una tabla, es decir, tabular la información. Cantidad de obreros X y días va a ser Y. En mi plano cartesiano, X, cantidad de obreros, y Y, el número de días. Entonces,
3 en X, 10 en Y. 3 en X, 10 en Y, coloco el punto. 6 en X, 5 en Y, coloco punto. Ahora cojo mi regla y trazo la línea que une los puntos. Y observen que cuando la proporcionalidad es inversa, ella es, o su gráfica es, decreciente. En la anterior gráfica, cuando era directa, ella era creciente. Ahora, cuando es inversa, ella es decreciente. A medida que aumenta la cantidad de obreros, disminuye el número de días. Vamos a ver ahora nuestro ejemplo número 2. Un ciclista viaja a 22 km por hora. Tarda 45 minutos en cubrir la contrarreloj. ¿Cuánto tardaría si él fuera a 33 kilómetros? Entonces, sacamos las variables, X la velocidad del ciclista y Y el tiempo que él tarda en recorrer. Lo siguiente es identificar si esta es una proporcionalidad directa o es una proporcionalidad inversa. Recordemos que la proporcionalidad directa decía que cuando aumenta una de las variables, en este caso, si aumenta la velocidad del ciclista, el tiempo que va a tardar es mayor. No tendría sentido, porque si yo voy a una velocidad mayor, obviamente el tiempo que yo voy a recorrer esa distancia va a ser menor. Entonces, cuando aumenta la velocidad, el tiempo disminuye, entonces es una proporcionalidad inversa. Al aumentar una de las variables, la otra disminuye en la misma proporción. Entonces coloco 22 minutos, 22 kilómetros, tarda 45 minutos. Entonces 33 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo va a tardar? Como se dijo anteriormente, es una proporcionalidad inversa, así que yo multiplico 22 por 45 y 33 por Y. 22 por 45 y 33 por Y. 22 por 45 da 990, entonces tengo 33 por Y, 33Y. Ahora este Y está multiplicándolo con ese 33, así que este 33 pasa a dividir al 990. Entonces queda 990 dividido 333 y al simplificarlo me queda 30. Así que el ciclista tardaría 30 minutos si fuera a una velocidad de 33 kilómetros. Es decir, como aumentó la velocidad, el tiempo que él trabajó va a ser menor. Entonces, el ciclista se demoraría 30 minutos en recorrer la contrarreloj si viaja a 33 kilómetros por hora. Muchas gracias. Que tengan un lindo día.